La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Bienvenidos nuevamente al canal Israel es mi pastor. Hoy trataremos el tema llamado el pueblo de Dios. Así que empecemos. Para responder a esta pregunta vamos a ir al libro de Primera de Crónicas, capítulo 17 y versículo 22. Tú has constituido a tu pueblo, Israel, por pueblo tuyo, para siempre. Y tú, Jehová, has venido a ser su Dios. Entonces ya vimos que Dios ha constituido un pueblo para Él, y Él va a ser su Dios perpetuamente, porque dice ha creado un pueblo para siempre. Más adelante vamos a ver cómo identificar ese pueblo, quiénes son, qué normas debe guardar ese pueblo y hasta cuándo. Y sobre todo, quiénes forman parte de ese pueblo. Así que sigamos. Ahora vamos a descubrir cuál es el pueblo de Dios. Para eso vamos al libro de Ezequiel, capítulo 34, versículo 30. Amén. Y dice así: y sabrán que yo soy su Dios Jehová, soy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice el Señor Jehová. ¿A quién llama pueblo Jehová? A la casa de Israel. Ellos son el pueblo de Dios. La casa de Israel representa al pueblo de Dios. Es la forma como Él los llama. Amén. Sigamos. Vamos a ver otro texto que menciona cuál es el pueblo de Dios. Para esto vamos al libro de Ezequiel, capítulo 39, versículo 7. Amén. A ver. Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel. Y nunca más dejaré amancillar mi santo nombre. Y sabrán las gentes que yo soy Jehová, el santo en Israel. Aquí se refiere al pueblo que le servía, al pueblo que creía en Dios y en sus ordenanzas. A ese pueblo es el que llama Dios mi pueblo Israel. Amén. Ahora vamos a ver desde cuándo o cómo escogió Dios a su pueblo. Para esto vamos a ir al libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 20, que dice así: empero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que le seáis por pueblo de heredad como en este día. Entonces, queridos hermanos, Dios sacó a su pueblo de la opresión de Egipto, los eligió a ellos. En ese momento había más personas en el mundo, pero eligió a ellos, a los que creían en Él, conocían su palabra y creían en ella, para que les sean pueblo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Jehová mismo escogió a su pueblo. Amén. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 14, versículo 2, que dice así: porque eres pueblo santo a Jehová, tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo singular de entre todos los pueblos que están sobre la haz de la tierra. Entonces Jehová te ha escogido para que le seáis un pueblo singular entre todos los pueblos que hay sobre la haz de la tierra. ¿Cuántos pueblos tiene Dios? Un solo pueblo. Un pueblo singular. Por eso dice un solo pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Hay muchos pueblos a nivel espiritual, muchas naciones además, en el mundo, pero Dios ha elegido a un solo pueblo de entre todos.
Amén. Vamos a ir al libro de Deuteronomio, capítulo 26, versículo 18. Y Jehová te ha ensalzado hoy para que le seas su peculiar pueblo, como él te lo ha dicho, y para que guardes todos sus mandamientos. Primero, ¿qué significa peculiar? Significa que es propio o singular de alguien o de algo. Entonces, ¿qué dice aquí? Y Dios te ha ensalzado hoy para que le seáis su peculiar pueblo. Su pueblo de Él. Eso quiere decir. Entonces tenemos una pista más para descubrir cuál es el pueblo de Dios en la tierra. Primero, que ha elegido un pueblo. Y segundo, que en ese pueblo guarden sus mandamientos. Amén. Sigamos. Vamos a ir al libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10. 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ¿qué quiere decir esto sobre el linaje escogido? Que Dios nos ha elegido a cada uno de nosotros para servirle. En su tiempo, algunos desde niños, algunos desde jóvenes, algunos desde ya adultos, algunos por voluntad propia, otros por alguna enfermedad que no tiene pronta solución, otros porque algún familiar sufre de algún problema o alguna enfermedad. Pero cada uno de su linaje escogido por Dios va a ser llamado a servirle en algún momento de su vida, cuando Él lo decida. Ya va a depender de nosotros si aceptamos servir a Dios o no. Pero Dios nos ha escogido a cada uno de los que creen en Él. Amén. Ahora vamos a ir al versículo número 10. Vosotros que en el tiempo pasado no erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios, que en el tiempo pasado no habíais alcanzado misericordia, mas ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, esto reafirma el texto 9. Somos linaje escogido, que antes no éramos pueblo, no formábamos parte del pueblo de Dios, pero que ahora sí, porque hemos recibido la misericordia de Él. Para averiguar por qué el pueblo de Dios será un pueblo buscado, vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 62, versículo 12. Que dice así: y llamarles a pueblo santo, redimidos de Jehová, a ti te llamará ciudad buscada, no desamparada. Amén. Vamos al libro de Romanos, capítulo 9, versículo 6 y versículo 4, que dice así: no empero que la palabra de Dios haya faltado, porque no todos los que son de Israel son israelitas. El 4. Que son israelitas, de los cuales es la adopción y la gloria y el pacto y la data de la ley y el culto y las promesas. Vamos a ver la aclaración de esto ahora, versículo 8. Quiere decir, no los que son hijos de la carne, estos son los hijos de Dios. Mas los que son hijos de la promesa son contados en generación. Entonces, hermanos, el pueblo de Dios está conformado por los hijos de la promesa, que son las personas que han sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa cuando creyeron en Él y en su palabra. Si quieren saber cuál es su palabra, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 7. Amén. Sigamos.
para resolver este interrogante vamos a ir al libro de Hebreos capítulo 8 versículos 9 y 10, que dice así: no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé por la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo los menosprecié, dice el Señor. 10. Por lo cual, este es el pacto que ordenaré a la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en el alma de ellos, y sobre el corazón de ellos las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Esto se refiere a que Dios en este nuevo pacto nos da sus leyes y las escribe en nuestros corazones. ¿Cuándo son escritas esas leyes en nuestros corazones? Cuando empezamos a creer en Él y en su palabra. Por eso dice, daré mis leyes en el alma de ellos, y sobre el corazón de ellos las escribiré. ¿Y qué pasa cuando sucede eso? Cuando nosotros recibimos las leyes de Dios y las escribimos en nuestros corazones. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Entonces, recapitulando, ¿quiénes forman parte del pueblo de Dios? Es la pregunta principal. Quienes aceptan este nuevo pacto. ¿Cuál es este nuevo pacto? El recibir las leyes de Dios y escribirlas en nuestros corazones. ¿Qué significa esto? Que las guardemos, que las cumplamos. Podemos fallar, pero que nuestro pensamiento sea el siempre hacer el bien, siendo guiados por la ley de Dios. Gracias por acompañarme hasta aquí en este video. Espero que te haya gustado, espero que te haya servido para entender cuál es el pueblo de Dios, quiénes forman parte del pueblo de Dios, cuál es lo especial que tiene el pueblo de Dios. Y si te ha gustado el video, dale like, compártelo y deja un comentario contándome qué te ha parecido el estudio. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.